Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje por el mes de septiembre. ¿Cómo están esta semana? Espero que sigan estando bien, que me sigan acompañando como siempre hacen, que se los vuelvo a agradecer, porque la verdad que me encantan todos sus comentarios. Así que bueno, prepárense para este viaje que va a ser bastante variado, porque he leído varios libros durante el mes de septiembre. Voy a tratar de hacerlo lo más acotado posible y algunos libros que quiero reseñar de forma particular no me voy a extender demasiado. Como siempre, los libros no van en un orden de gustos, sino cuándo fue que lo terminé durante el mes. El primer libro que leí y terminé durante el mes de septiembre, y por suerte lo hice, es Mientras agonizo, de William Faulkner. Bueno, cuento un poquito la historia de este libro, o el argumento. Y es que vamos a acompañar a una familia pobre del sur de Estados Unidos que pasa un montón de peripecias y de situaciones críticas para cumplir la última voluntad de la madre de esta familia, que en su lecho de muerte les pide que lleven su cuerpo a enterrar a su pueblo de origen. Este pueblo de origen no queda cerca del pueblo donde ella actualmente vivía. Por lo tanto, a lo largo del recorrido pasan un montón de situaciones diversas y además uno va conociendo la vida de cada uno de los personajes que componen esta familia y también un poco la historia y cómo es que se llegó a esta situación. Esta es una novela coral, absolutamente. Cada personaje narra la historia desde su punto de vista. Es interesantísima, me encantó. Es una novela que no es fácil de leer, no es para cualquier tipo de lector y yo les diría, así como consejo general, si ustedes han leído Pedro Páramo y les gustó, y han leído Virginia Woolf y les gustó, muy probablemente les guste Mientras agonizo. Por un lado, en el caso de Pedro Páramo, esta ambientación en donde el paisaje es casi un protagonista, es tan importante como los protagonistas humanos. Sobre todo esa idea de sordidez, de calor, de agobio que se siente en el clima y se siente en la historia. Por otro lado, estas ideas de saltos en el espacio-tiempo, en donde uno realmente al principio no entiende qué es lo que está leyendo. Es una especie de lectura en donde uno empieza a reconstruir, va leyendo hacia adelante y entonces reconstruye lo que leyó anteriormente. En el caso de Virginia Woolf es por el tema de la técnica del flujo de conciencia. Es esta técnica que hace que uno entre en el pensamiento de cada uno de los personajes y por supuesto esos pensamientos no son pensamientos lineales, sino que va habiendo una vorágine de ideas, de sentimientos, de recuerdos, de proyecciones al futuro, todo mezclado. Y eso es lo que lo hace tan interesante. Porque además son personajes que son muy disímiles entre sí y muy ricos, realmente son muy interesantes, sus formas de ver las cosas son muy distintas, son personajes que tienen tribulaciones importantes en muchos casos, que son profundos, que están tratados de forma profunda. Por otro lado, son esos personajes por ahí no tan comunes dentro de la literatura, porque habla de las desgracias, de personajes que son no solamente pobres en cuanto a su clase social, sino también ignorantes. Retrata un sur con unas contradicciones muy marcadas, con muchos problemas sociales. O sea, es una lectura que tiene muchísimas relecturas, justamente. Y si les gusta a estos autores que acabo de nombrar, o estos libros que acabo de nombrar, métanse de cabeza porque les va a encantar. El segundo libro es La casa del álamo, de Kazumi Yumoto. Bueno, esta autora yo la conozco por Los amigos, que fue un libro que me encantó, que me pareció además muy fresco y que trata sobre una temática que a mí también me interesa particularmente, que tiene que ver con el duelo, con la muerte, con las preguntas existencialistas, con el crecimiento con respecto a ciertas situaciones de la vida. Y un poco en el caso de Kazumi Yumoto es como su marca. Ella generalmente habla de estos temas en sus libros, pero lo hace de una forma muy delicada. El argumento de La casa del álamo es sencillo. Es una mujer que se entera de que su antigua casera ha muerto. Y entonces viaja para ir a su funeral y durante el viaje hace un raconto de toda su vida desde su infancia. En el momento crítico en el que ella llegó a este edificio de departamentos, en el que ella había perdido a su padre y estaba pasando por un proceso de duelo. Y esta casera la ayuda en ese proceso.
Trata de temas que todos lamentablemente hemos tenido que vivir o vamos a vivir, que tiene que ver con los procesos de duelo, cuando alguien cercano muere, cómo nos adaptamos a la vida, cómo ese proceso hace que cambiemos, cómo ciertas situaciones críticas de la vida nos dan otro punto de vista, otra perspectiva, nos cambian para bien o para mal. Temas que realmente son comunes a la humanidad. Es un libro muy bonito, que se lee muy fácil, es cortito además, y que te deja una sensación. A ver, voy a hacer la comparación, no sé si han visto películas de estudio Ghibli, como es el caso de Mi vecino Totoro, por ejemplo. Tiene esa atmósfera. Son libros protagonizados generalmente por chicos que están justo en un momento crítico de su vida y eso les hace crecer, y cómo ese crecimiento, en vez de ser doloroso, es un crecimiento bastante tranquilo, bastante mágico también, bastante cuidado por la gente que está alrededor, por la que les hace de nido. El tercer libro que leí durante septiembre es El astronauta de Bohemia, de Jaroslav Kalfar. No voy a ahondar mucho en él porque seguro que hago una reseña, si no es una reseña individual, va a ser en el especial justamente de ciencia ficción. Me encantó, pareció súper original. Es la primera novela de este escritor y la verdad que entró por la puerta grande para mí. Espero realmente con ansias que otras cosas ha escrito. El argumento de este libro está basado en un futuro cercano. La República Checa manda lo que sería su primer astronauta al espacio a investigar una nube de polvo que se ha situado entre Venus y el planeta Tierra y que consigue que en vez de que las noches sean negras, como estamos acostumbrados, sean de color lila, de color violeta. Hay muchísimas especulaciones con respecto a qué se puede encontrar dentro de esa nube, si habrá vida inteligente, si se encontrará organismos unicelulares, etc. Y la República Checa es la primera que da el paso en mandar a un astronauta, a un hombre. Este hombre es una persona muy particular que vivió en la Checoslovaquia rural y que tiene una familia también muy particular, de la cual no voy a ahondar, como ustedes saben, a mí no me gusta entrar mucho en detalles, pero que hace que sea un personaje idóneo para esta situación, para esta misión. Además, por supuesto, es científico. Bueno, este libro es de los que a mí me gusta llamar que utilizan del género como excusa. En este caso está enmarcado dentro del género de la ciencia ficción, pero realmente es una excusa para hablar de muchísimas cosas. No quiero decir más nada porque después voy a hablar particularmente de él, pero realmente lo recomiendo absolutamente. Va a estar seguro de mis libros preferidos del año. El siguiente libro que terminé de leer en septiembre fue Otras voces, otros ámbitos, de Truman Capote. El argumento de este libro es semi-autobiográfico. Suele pasar esto con los libros de Capote. En general, o son semi-autobiográficos o son autobiográficos directamente. En este caso es un poco la historia de su adolescencia. Este es un niño de 13 años, creo que tiene, este personaje, que ha perdido a su madre, a su padre nunca lo conoció y se está criando con una tía. De repente llega una carta de ese padre al que nunca conoció, que vive en el sur de Estados Unidos, en Alabama, y que quiere que su hijo vaya a vivir con él para conocerlo. ¿Qué me pasó con este libro? Que es que, a ver, está muy bien escrito, no hay nada que decir, es Truman Capote. Truman Capote es un muy buen escritor, tiene unas atmósferas muy particulares, es muy interesante cómo describe la vida sureña, toda esa crítica velada que tiene y a veces no tan velada, todas esas paradojas que muestra, un poco como lo que hablaba recién sobre Faulkner, sobre la vida y las costumbres y la idiosincrasia del sur, con esos personajes que siempre son personajes que salen fuera de lo común, que están un poco en contra de la norma, en contra de las reglas o de lo que está bien a nivel social y que generan toda una situación y un contexto que hace que el personaje crezca de una manera X o cambie su forma de ver las cosas. Siempre, bueno, en este caso es un libro de crecimiento, digamos, de cambios, de descubrirse uno mismo. Lo que pasa es que yo ya había leído otras cosas de Truman Capote y El arpa de hierba, que es un libro muy similar, a mí me encantó. Y también trata temas muy similares a este. Y yo me quedo toda la vida con El arpa de hierba. Me pasó que es como que fue redundante y al mismo tiempo no le encontré
eso de especial que para mí sí tuvo El arpa de hierba. El siguiente libro fue Cartero, de Bukowski. Fue mi primer encuentro con Bukowski. No había leído nunca nada de él, porque en general los argumentos de los libros que habían caído en mis manos no me interesaban, no me parecían que me fueran a gustar o no me llamaban la atención. Pero lo escuché recomendar por varios booktubers que sigo y me pareció el argumento interesante. Ahí sí me encontré con un libro que me llamaba la atención. Es una historia autobiográfica y está basada en la época en que Bukowski tuvo que trabajar para el Servicio Postal de los Estados Unidos durante 12 años, creo que fue, sí, no sé si 12 o 15 años, bueno, un periodo largo de su vida. Y las cosas que le pasan teniendo que trabajar de cartero. Finalmente, este trabajo lo deja y decide dedicarse a la escritura, a ser escritor, y el primer libro que escribe es Cartero. Es un libro que me pareció muy innovador en muchas cosas, muy original. Después me enteré que pertenece a una corriente que se llama realismo sucio, que es una escritura que incluso eso es, muchas veces se utiliza de las malas palabras, pero además es sumamente coloquial y trata sobre temas que son absolutamente realistas, cosa que yo valoro muchísimo en la literatura. Lo sabrán por lo que dije en el video de la semana pasada. Lo que pasa es que a veces es como demasiado simple, o sea, hay momentos en que no te vas a encontrar dentro de la escritura ningún tipo de lirismo, que es algo que yo sí también valoro mucho en la forma de escribir, ¿no? En lo que leo. Y que por momentos incluso es hasta bastante chocante. Sobre todo me parece original el hecho de que Bukowski escribe sobre aquellos seres de la sociedad o personas de la sociedad sobre los que nadie quiere escribir. Que son los marginados, que son las personas que viven situaciones críticas, que son esos personajes con los cuales uno no puede empatizar porque toman decisiones que son totalmente contrarias a las que uno tomaría. Y eso es lo que tiene de interesante, pero también es lo que choca. La crítica social que hace Bukowski es muy interesante, la crítica al capitalismo, la crítica a una sociedad vana, superficial, que todo tiene que ver con tu éxito económico o tu éxito social. Cómo es que se da vuelta la cara a las personas que no están dentro de ese círculo. Es muy interesante. Y la otra cosa que me pareció muy extraña es que en medio de este tipo de escritura tan llana y tan directa y sin muchos reveses, de repente tiene unas reflexiones. Y sobre todo, tiene unas reflexiones poéticas sobre la vida, que es rarísimo. El siguiente libro que leí durante septiembre fue Salvatierra, de Pedro Mayral. Mi primer encuentro con Mayral. Otro de los libros que están entre mis favoritos y seguramente estarán entre mis favoritos del año y por lo tanto tampoco voy a ahondar porque a este sí que le voy a hacer una reseña individual. El argumento de esta novela gira alrededor de dos hermanos que están en sus 40 años, que han perdido a ambos padres y que viajan desde Buenos Aires a una zona del litoral que es justo frontera con Uruguay, que no dice exactamente cuál es, pero bueno, es un lugar que está dentro de esa zona geográfica y que quieren hacerse cargo de la herencia, quieren ver qué hacer con la herencia que tienen, sobre todo con la herencia del padre, que era pintor y que durante toda su vida, a lo largo de 60 años, ha pintado lo que ha pasado alrededor de su vida, como si en vez de sacar fotografías hubiera pintado su historia en unos rollos de tela que son más de 60 rollos. O sea, es una obra magna y además es la historia de la vida de todos ellos, no solamente del padre, sino también de la familia. Es un libro precioso, me encantó. El siguiente libro que terminé durante septiembre fue Exhalación, de Ted Chiang. Ted Chiang es un escritor de origen chino, pero que vive en Estados Unidos desde pequeño. Es un escritor que ha cosechado premios Hugo, Nebula, Locus, que son los especializados en ciencia ficción y fantasía, a todo trapo. No es muy prolífico, creo que ha escrito 30 relatos a lo largo de toda su producción, pero bueno, por algo es porque no tienen desperdicio, sus relatos son impresionantes. Y es un autor que, si bien está enmarcado dentro del género de la ciencia ficción, vuelvo a decir lo mismo que con respecto a El astronauta de Bohemia, es este uso del género como excusa, porque habla de muchísimos temas. Y ahí sí que lo recalco,
porque realmente es un libro ya de corte filosófico, sociológico, humanista, científico también, por supuesto, sumamente interesante, con relatos que realmente te dejan un montón de reflexiones que pueden gustarte más o menos. A mí, en general, son 9 relatos en total. Hubo algunos que me gustaron, otros que me gustaron muchísimo, que me volaron la cabeza realmente, y uno en particular que no me gustó nada. No, tampoco no me gustó nada. No, para mí no está a la altura de los demás. Habla sobre muchos y variados temas, y no solamente sobre variados temas, sino sobre temas que están vigentes en el día de hoy, temas que se discuten el día de hoy, y los hace desde una perspectiva, indudablemente desde el conocimiento, porque se nota que sabe de lo que está hablando, pero también desde una perspectiva humanista muy particular, que hace que uno se replantee cosas que ya venía pensando de una forma X y de repente las piense de una forma totalmente contraria, porque sus puntos de vista son muy innovadores. La verdad que cada vez me gusta más ir descubriendo autores de ciencia ficción que no pertenecen a la hegemonía anglosajona. El penúltimo libro que leí durante septiembre fue Como polvo en el viento, de Leonardo Padura. Me tomó un tiempo considerable de septiembre porque es un libro que tiene casi 700 páginas. Y la verdad que no me gustó nada. Y estoy muy decepcionada con respecto a este libro porque había escuchado muy buenas reseñas de Padura como escritor y de este libro en general, y que decían que esto era como su obra cúlmine, que es lo mejor que he escrito hasta ahora. Si realmente esto es lo mejor que he escrito hasta ahora, no voy a leer más nada de Padura, porque me parece una absurdidez. O sea, si realmente esto es representativo de la cultura cubana, no sé, realmente yo creo que estas son cosas comerciales que nada tienen que ver con nada, y que bueno, nada, te venden el libro de alguna forma. El argumento de este libro es que a través de la historia de un grupo de amigos que son estudiantes de la facultad en la década del 60, justo después de la Revolución Cubana, vamos viendo la historia de Cuba, ¿sí? Y cómo es que, qué es lo que sucede a nivel político, cultural, social, qué sucede cuando la Unión Soviética se rompe y entonces no tiene más el apoyo de Rusia. La década del 90 fue terrible para Cuba a nivel económico y por supuesto tocó todos los otros niveles. Y la diáspora cubana, lo que significa irse, disgregarse por el resto del mundo, cambiar la cultura propia, tener que irse porque no queda más remedio, además de forma ilegal, con todo lo que eso implica y lo peligroso que es, ser un exiliado, no poder volver a tu país, cortar con con todo lo que te ata a una cultura, los que se adaptan a esa situación, los que no. Bueno, trata de muchos temas que son muy interesantes. Pero el problema es todo lo demás. Porque todo esto que une, esto que acabo de decir, o sea, el arco argumental está sustentado en un montón de personajes que tienen situaciones e historias de vida que parecen sacadas del culebrón de las 4 de la tarde. Y encima de base, una persona que escribe que indudablemente está perdida en el tiempo. Es una persona muy retrógrada en un montón de cosas. Y a ver, yo soy la primera persona que defiende que no se debe descontextualizar lo que se lee. Yo no puedo leer un libro del siglo XIX desde los ojos del siglo XXI. No tiene ningún sentido. Y no puedo criticar ese libro desde esa mirada. Pero esta persona escribe en el siglo XXI y este libro se publicó en el 2020. Entonces, que hable sobre la mujer cosificándola en sus descripciones, en sus insights dentro de los personajes, o sea, en lo que supuestamente una mujer siente, piensa y le pasa, que incluya personajes en su diversidad, pero de forma burda. Hay momentos en que uno no entiende, parece que estuviera leyendo algo escrito por un chico de 14 años en plena revolución sexual. Por otro lado, tiene una forma de escritura que yo le llamo escritura comercial o escritura gancho, que no me gusta nada, y que es esa escritura que el autor te va vaticinando que van a pasar cosas muy dramáticas y que te quedes porque, ojo, que viene lo peor. Y siempre es dramático además. Entonces cierra los capítulos, o también en el medio, diciendo, pero ella estaba viviendo el peor momento de su vida, pero realmente no sabía lo que iba a venir. Que para mí es condescendiente, es una escritura que no me gusta nada y que me molesta incluso porque yo como lector decido si quiero seguir leyendo o no. ¡Él es mi esposo! También es mi esposo. Él es mi esposo.
Por favor, ¿qué es una broma? Cristóbal es mi esposo hace 25 años. Abunda en todo lo que puede pasar dentro de una trama. Está toda mezclada acá juntas, como si hubiera puesto todas las cosas que pueden haber en una historia en una licuadora y bueno, hubiera salido barro, porque si yo meto un montón de cosas distintas me sale barro. Por otro lado, más allá, digamos, de todo esto que a mí me molesta en lo personal, es sumamente repetitivo, porque además es una novela coral en donde hay 12 personajes que te cuentan la misma historia. No hay voces diferentes, no hay pluralidad de voces. O sea, esto es lo contrario a Faulkner. O sea, los personajes son todos cortados con la misma tijera, parece que fueran todos repetición de un mismo personaje, todos tienen el mismo tipo de perfil, la misma identidad, los mismos pensamientos, las mismas sensaciones, y entonces finalmente terminas leyendo una única historia 12 veces repetida. Realmente, ¿qué puedo decir? ¿Qué más puedo decir de esto? Bueno, y el último libro que leí, por suerte, en contraste con el último encontronazo del mes, o el penúltimo encontronazo del mes, fue Aura, de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes es un escritor de origen panameño, es de Panamá, pero que se lo considera mexicano porque vivió casi toda su vida en México. Él pertenece al boom latinoamericano y esta novelita, que es muy corta, se considera que es una de sus mejores obras y la escribió en la década del 60. Bueno, este libro lo leí gracias a la recomendación de uno de ustedes, de Said Miranda, que en el video de Libros Peculiares me habló sobre Carlos Fuentes, sobre Terra Nostra en realidad, y después me dijo que si quería empezar con este autor, que leyera Aura, que era un libro justamente muy peculiar. Y también mi prima comentó debajo y dijo que sí, que justamente que ella iba a recomendar el mismo libro, que bueno, que muchas gracias. Realmente es un libro muy particular. Yo no quise enterarme de mucho, o sea, entré a leerlo solamente porque ustedes me lo recomendaron, sin ahondar demasiado, y me parece que eso estuvo muy bueno, pero realmente fue una experiencia rara. Yo les voy a decir lo poco que yo sabía para que a ustedes les pase lo mismo. Y es que un historiador está en un bar leyendo un diario y encuentra una publicación ofreciendo trabajo que parece que estuviera redactada para él. Falta que pongan el nombre de él y ya es absolutamente direccionada. Esa es la premisa por la que parte esta novela corta. Una particularidad que tiene es que está escrita en segunda persona, porque uno se involucra, porque parece que te lo estuviera diciendo a vos, te estuviera hablando directamente a vos, o uno estuviera, digamos, metido en la historia. La trama es muy particular, si bien es cierto que a partir de la mitad del libro uno más o menos se ve venir cómo va a terminar o cuál es el giro que tiene la historia, pero es que no es eso tanto lo importante, sino cómo está contado. Es un libro con muchísima descripción, una descripción detallada de atmósferas, de lugares físicos, de personas, que hace que uno realmente es como si estuviera viendo una película. Además es súper sensorial, es un libro que uno hasta siente los olores que te describe, las sensaciones que tiene la persona en ciertas circunstancias. Es imposible no involucrarse, o sea, está escrito de tal forma que es imposible no sentir la historia. O sea, uno se involucra absolutamente con lo que lee. Y además, como hay como un misterio ahí que uno quiere resolver, se lee rapidísimo. Yo me lo leí en una tarde, o sea, no podía parar. Me encantó, me pareció sumamente original. Les agradezco un montón este tipo de recomendaciones y como siempre les digo que cuando vaya a leer algo que me hayan recomendado, los voy a nombrar, porque creo que eso es lo que tiene de lindo esta comunidad, que nos podamos compartir entre nosotros las cosas que nos gustan. Y bueno, obviamente que si no nos gustan también está todo bien. Tenemos derecho a que no nos gusten las cosas que les gustan a los demás. Siempre lo repito. Bueno, espero que les haya gustado este recorrido, que no se les haya hecho muy largo y que me cuenten, me comenten qué libros han estado leyendo durante el mes de septiembre, si hay alguna cosa en particular que me quieran recomendar, si hay alguno de estos libros que lo hayan leído y piensen diferente a mí o no. Si alguien quiere decirme que le encantó Como polvo en el viento, bienvenido sea. Ustedes saben que yo no soy una persona que se ofenda si hay personas que piensan distinto y espero que ustedes no se ofendan con lo que yo digo tampoco. Les mando un beso muy grande y nos estamos viendo.